Hola, soy Carolina de Organízate con Carolina y bienvenidos al canal. El nuevo estilo de vida minimalista tiene como propósito rodearnos de lo que más usamos, queremos y necesitamos, sacando de nuestra vida todo lo que no es importante. Todas nuestras creencias, tanto las propias como las impuestas por la sociedad, como por ejemplo qué carrera escoger, si eres considerado exitoso o no, a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que no es lo verdaderamente importante. Cuando tenemos menos posesiones materiales, notamos lo que es realmente valioso, como pueden ser nuestra pareja, nuestros hijos, la familia, nuestros amigos y los hábitos y pensamientos diarios que tenemos. Cuando esto sucede y somos conscientes, nuestras creencias propias están acorde con nuestros valores y nuestros valores con las acciones que realizamos. Es decir, que logramos ser auténticos, 100% nosotros mismos. Y esto es lo que nos hace ser verdaderamente felices. Haciendo una selección de los artículos que no uso, me he encontrado con esta almohada ergonómica que solamente está ocupando un gran espacio en el closet y que no estoy usando. Esta es una almohada costosa que compré hace por lo menos 6 años y que no usé sino durante una semana. Así que lo que voy a hacer es llamar a mis familiares y amigos y preguntarles quién pudiera estar necesitando una almohada como esta. Analiza la manera en la que duermes y solamente ten las almohadas que te ayuden a dormir en la posición que más te guste. No te pongas a comprar cosas costosas que después no vas a usar, como por ejemplo yo hice aquí. Ahora me encantaría escuchar sobre ti, así que déjame tus comentarios en el recuadro de abajo. ¿Has hecho alguna compra costosa recientemente y el artículo no ha cumplido con el propósito? ¿Crees que eso que compraste le pudiera servir a alguien más? ¿Le das mucha importancia a tus posesiones? Déjame saber porque tengo curiosidad en conocer lo que piensas. Por último, saca un tiempo esta semana para compartir con tu familia y amigos y empezar a desarrollar tus relaciones. Eso es lo importante al final. Y también saca un tiempo para ti y mejorar tus hábitos y pensamientos diarios. Abajo hay un botón que me deja saber si te gustó el video, así que haz clic allí y por favor compártelo con tu familia y amigos si crees que les podría servir. Si necesitas más herramientas sobre cómo organizar, chequea el link de abajo. Gracias por todo tu apoyo y nos vemos en un próximo video.